Bienvenidos a 7 minutos con Dios. Hoy estaremos hablando instrumento del propósito de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Hoy quiero compartir una palabra que quizás te sorprenderá, pero que nos va a llevar a la reflexión profundamente. Vamos a hablar de un personaje muy criticado en la Biblia, Judas Iscariote. El hombre que entregó a Jesús, pero también el hombre que caminó con él, hizo milagros, fue usado en el pan de Dios para traer la salvación a toda la humanidad. Hoy veremos que Judas no fue solo un villano, un instrumento del propósito divino. Tema 1, mis amigos. Judas fue elegido por Jesús. Podemos ver en la palabra de Dios en Lucas 6, 12, 16 y dice: En aquel día fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esto me llama mucho la atención, mis hermanos y mis amigos, que Jesús, antes de elegir a los discípulos, antes de llamar a los apóstoles, oró toda una noche para tener la sabiduría del Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo para elegir estos hombres, y en los cuales también eligió a Judas, un hombre que estuvo con él mucho tiempo y que muchas personas de aquella época desearían ser discípulos de Jesús o caminar con Jesús. Y esto me llama mucho a pensar y a reflexionar que Judas era un hombre importante para nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. Judas hizo milagros como los demás discípulos. Podemos ver que Judas hizo muchos milagros, como hizo los demás discípulos, dice su palabra, como hizo Pedro, Juan y entre otros. Podemos ver que Judas, Dios le dio autoridad a ellos para sanar enfermedades, para resucitar muertos, para limpiar leprosos. Y eso me llama de una manera especial la atención porque Judas fue usado por el Señor. Jesús le dio ese don que no se lo da a cualquiera para ir y hacer esos milagros tremendos que hacía en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Punto número 3. Judas era el tesorero del ministerio de Jesús. Oiga, me llama mucho la atención, mis hermanos y mis amigos, este punto. Judas era el tesorero del ministerio de Jesús, del Cristo amado, del Dios vivo. Esto es muy grande, que este hombre era el tesorero, que este hombre manejaba las finanzas, qué sé yo, recogía las ofrendas, los diezmos, las primicias, era el que compraba una cosa, otra, el alimento para ellos mismos. Era un hombre muy importante en el ministerio de Dios, porque le dio el don de ser el tesorero, que manejaba las finanzas, que manejaba el dinero. Entonces, vemos que Judas era un hombre importante y vemos que Judas era usado por Dios y que el Espíritu de Dios estaba con Judas y que esto era algo maravilloso, porque ¿cuántos de nosotros hoy en día no queríamos ser el tesorero de nuestro Señor Jesucristo? Judas era un hombre de un propósito divino de Dios. Cuarto punto, mis amigos. La atracción de Judas fue una pieza de plata y de salvación. Me llama mucho la atención esto porque la atracción de Judas fue una pieza de plata y de salvación. Vamos a mirar el texto en Mateo 26, capítulo 14, 16, 20 y 25. Dice:
Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me darás y se los entrego? Me llama mucho la atención porque Judas van de estos sacerdotes y le dice que qué le van a dar a él y le entrega a nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención porque Judas fue un hombre que era muy avariento al dinero, según lo que entiendo por la palabra. Le gustaba el dinero. Por eso fue de estos hombres principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me harás? Y te lo entrego. Entonces, por la avaricia, el dinero, entregó a Jesús. Hoy de pronto tú, mi amigo, mi hermano, estás viviendo una situación igual. Y por la avaricia, el dinero, estamos fallando, o por cualquier avaricia de este mundo, estamos traicionando a Jesús. Y es hora que nos acerquemos más a Dios para que esa avaricia se vaya. Quinto, Jesús amó a Judas hasta el final. Podemos ver en Juan 13, 5, 26. Jesús lo amó, le lavó los pies, le dio el pan en la última cena, no lo rechazó, lo trató con amor, aún sabiendo que le iba a traicionar. Jesús es el pan de vida y Jesús es el que nos libra y es el que nos protege. Y aunque lo traicionemos, Él siempre tiene sus lazos de amor para ti y para mí, mi amigo. Judas no fue simplemente un traidor, no fue un discípulo, fue un tesorero, un hacedor de milagros y también un instrumento del pan de la redención. No significamos su pecado y su traición, pero reconocemos que Judas fue un hombre que entregó muchas cosas por medio de Cristo Jesús, y por medio de Judas llegó la salvación al mundo, porque era un propósito de Dios para que Él llegara a la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo, con la traición de Judas. Ese era el propósito de Dios, que por medio de la traición de Judas, el mundo entero sería salvo. Señor Jesús, en esta hora te pido, Padre amado, que bendiga a mis hermanos, a mis amigos, y que nos dé sabiduría y que toda avaricia se vaya de nuestra vida y de nuestra mente, porque tú eres el Dios que nos puede cambiar la vida, los pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.